papás se separaron cuando era chiquita, entonces yo fui bastante a España, que es donde aprendí el español. Y hablaban el valenciano, que es como un catalán más tranqui, como... Sí, un poco menos cerrado. Y el tema del pueblo de pescadores, que tengo entendido dejó de serlo, pasó a ser como un pueblo turístico más. Pero yo recuerdo mucho las ancianas, las seguramente esposas o viudas de pescadores cuyo trabajo consistía en tener todas las redes de pesca tendidas sobre los muelles, como arreglándolas a mano, manualmente. ¿Cómo es una buena cebada de mate? Bueno, algunos me han tildado de Osama, de ortodoxa del mate. Y ¿Por es qué? verdad, bueno, porque lo aprendí hace como 20 años con mi primer mate y estaba en Francia todavía. Y lo aprendí de una manera tal que luego me pidieron que lo enseñara. Entonces, una buena cebada de mate, bueno, es un poco pretencioso. Pues me dijeron que la gente que llega desde otros países a tu trabajo, trabajás en la agencia AFP, llegan corresponsales de otros países, llegan compañeros de otros países a una temporada aquí y dicen, no, para aprender a cebar mate tenés que ir con el oído. O sea, es una francesa que tiene la responsabilidad de transmitir lo más uruguayo que hay. Tal vez porque lo aprendí con cariño y me gusta transmitirlo con cariño también. Después cada uno lo hace a su manera, pero yo explico lo tradicional, la temperatura del agua, la inclinación de la yerba, Ese tipo de cosas. dar vuelta la calabaza para... ¿Qué te trajo a Uruguay? Me atrajo el amor. O sea, no vine acá porque conocí a un uruguayo cuando vivía en... Somos como la mugre, ¿no? Oh, no. Yo creo que se van momentáneamente los uruguayos por el mundo y traen... Nuevas oleadas de inmigrantes. Exacto. Van conquistando corazones por allá y se los traen a Uruguay. Otros llegan a Uruguay, me parece que porque el uruguayo también es un buen promotor de su país. ¿En serio? Afuera sí. ¿Cómo? Porque es respetuoso, me parece, a diferencia de otros que por ahí van hablando de su país con un poco de soberbia. Por ahí el uruguayo lo promociona sin forzosamente, a veces sí, pero sin forzosamente colocarse en un lugar soberbio. Superior. Digamos. Esa cuestión de hablar de Uruguay como el paisito, como algo, bueno, somos medio chiquitos, ¿no? También lo hacen. Hay como una humildad que a veces se ponen a ellos mismos en un lugar que podría ser más alto. Pensaba que en realidad tú sos de Lyon, de la ciudad de Lyon, que tiene puntos de contacto en algunas cosas con Uruguay. Por ejemplo, tengo entendido que Lyon es una ciudad futbolera. ¿Vos jugabas al fútbol en Francia? Yo jugué al fútbol cuando estaba todavía en la primaria. Juego hasta el día de hoy. Cuando tengo tiempo se arman equipos de mujeres. Empezaron a ser mixtos porque las mujeres trabajamos mucho. Entonces necesitábamos algunos hombres. Y cada tanto sí nos juntamos a jugar al fútbol, pero sí es verdad que yo integré un equipo de fútbol femenino cuando tenía 11 años y no era delantera. ¿No? Y acá en Porque Uruguay los sí. goles no se me daban muy bien. Acá voy cambiando, voy variando. Según el día lo que toca. Exacto. Lyon además tiene en este momento el quíntuple campeón femenino de la Champions Europea, es el Olympique de Lyon. Bueno, mi entrenadora era del Olympique, entonces teníamos una buena escuela. Ahí va. Pero entonces ahí había como un pequeño punto de contacto con Uruguay, ¿o no? Nada que ver. Desde mi infancia, no. Ahí ni Por siquiera. ahí donde, digamos, que en Uruguay pude disfrutar del fútbol por mi interés personal, pero me gusta más jugarlo que verlo en televisión, excepto si son buenos cuadros. Y Uruguay sabe dar buenos partidos. Pero no los del campeonato local. Eso no los miro mucho, ¿no?
En Lyon ganaste un concurso de literatura juvenil, algo así, pero a nivel nacional de toda Francia. Bueno, yo estudiaba en un liceo internacional Ajá. que era una institución pública auspiciada por empresas privadas, lo que la hacía como bastante vanguardista y había como mucha inversión en las instalaciones y traían profesores de todas partes del mundo para enseñarnos bueno, el idioma que hubiéramos elegido. Yo estaba en la sección española, pero había gente que aprendía polaco o que digamos, seguía aprendiendo polaco, japonés, alemán. Y allí teníamos en esta sección española clases de literatura, de historia, geografía y bueno, tuve profesores súper apasionados que supieron como transmitir ese gusto por la literatura, por la escritura y fueron grandes promotores de la creatividad entre estos jóvenes que éramos. Y se organizó un concurso a nivel nacional de cuentos y yo escribí un cuento corto, un poco fantástico, que después calificaron como de cortasariano, Borges. Claro, yo nunca los había leído, entonces para mí era, creo que es un cumplido. Pero ¿Cómo voló esa cabeza? Sí, sí. Y eso fue, en realidad, más que el premio en sí, fue un gran impulso para mí a nivel personal. Fue como una bocanada para tomar un poco de confianza y seguir escribiendo. Si bien nunca publiqué, es algo que tengo, ahora tengo otras prioridades, pero la escritura es algo que voy a llevar siempre. Ahora, nunca publicaste ficción, pero en realidad como periodista sí, has Todos los publicado días mucho, publico. publicas todos los días. ¿Sirve de algo haber tenido aquella escritura creativa o el periodismo encorseta a la hora de escribir? Lo que pasa con... Mira, el periodismo te enseña a pulir el lenguaje, a hacer... a usar la cantidad de palabras justas y a no sobrealimentar tus descripciones, a hacer como frases farragosas y con muchas subordinadas. Te ayuda como a pulir, a simplificar las ideas. Pero lo que me pasa a mí en cuanto a la escritura es que como todos los días estoy escribiendo y escribiendo, es como si el tanque de escritura se me agotara con el periodismo todos los días y no me quedara fuerzas para el de la ficción. Para volar. El periodismo está bien, te pule y te hace quitar, te quita adjetivos, por ejemplo. En la nota no suelen ser adjetivadas. Pero eso, te frustra y no te deja jugar a lo Cortázar. Porque no es el espacio. Para jugar a lo Cortázar hay otros espacios. A mí me gusta también escribir poesía. Y yo creo que ahí donde son otros espacios donde uno puede jugar con sonoridades, con anáforas, con figuras de estilo que no corresponden al periodismo, porque el periodismo tiene que ser entendible por la mayor cantidad de gente posible. Y entonces si uno se pone muy precioso con el idioma, se reduce a unos pocos entendidos y no es la vocación del... Como escribir para cultos, digamos, como se habla de la música para cultos. En este caso sería lo mismo con las letras. Quiero volver a una cosa que es, vos elegiste en esa institución en Francia, digamos, la variante españolófona, porque tu papá era español, de un pueblo de pescadores. Sí, mi papá viene de un pueblo que se llama Vinaros, que es el primer pueblo sobre la costa del Mediterráneo cuando uno baja de Cataluña a la Comunidad Valenciana. Está justo debajo del delta del Ebro, de Tarragona. Entonces, yo iba mucho a verlo, mis papás se separaron cuando era chiquita, entonces yo fui bastante a España, que es donde aprendí el español, y hablaban el valenciano, que es como un catalán más tranqui, como... Sí, un poco menos cerrado. Y el tema del pueblo de pescadores, que tengo entendido dejó de serlo, pasó a ser como un pueblo turístico más. Pero yo recuerdo mucho las ancianas, las seguramente esposas o viudas de pescadores cuyo trabajo consistía en tener todas las redes de pesca tendidas sobre los muelles, como arreglándolas a mano, manualmente,
las que se hubieran roto con motores, hélices. Y recuerdo mucho, tengo un tío, bueno, tenía un tío pescador que me había llevado algunas veces con él a pescar y traíamos mantarrayas por error en las redes que devolvíamos a la playa. El olor a pescado, los platos que se cocinaban en casa con pescado fresco recién traído. ¿Y a vos te sigue gustando la pesca? ¿La podés practicar de vez en cuando en Uruguay Sí. o muy poco? Lo hago, no es fácil. ¿Y a dónde vas? Tenés como, viste que hay pescadores que tienen su playa, que dicen yo acá siempre tiro y saco. Están los que dicen, no, para mí pescar es embarcado y subo con un reel y... No tengo amigos que tienen embarcaciones acá para llevarme, No, bien. pero lo hice desde el faro de Punta Carretas, desde alguna playa, desde el muelle que está en el puerto del buceo. Nunca con demasiadas Piezas. pero algunas suficientes como para traerle a mi gato, porque no me tienta mucho comerlas yo misma. Bien. ¿Y se lo has contagiado eso a tu hijo? Alguna vez lo traje, lo llevé conmigo, alguna vez lo llevé conmigo. La pesca es una cosa, es de otro tiempo un poco. Yo iba con mi papá, era una actividad de los domingos, llegábamos a intentar pescar pulpo, que tampoco era fácil, mucho por la noche íbamos cuando él volvía de la oficina, no, de la fábrica. Pero para los niños hoy me parece que es una actividad que requiere tener una paciencia que por ahí no se tiene. ¿No? Mucho silencio, es una actividad muy reflexiva o de charlas pausadas. Para las charlas pausadas, el café es un buen compañero. ¿Cómo te llevas con el café? Me encanta el café. Empecé a tomarlo hace no tanto, tampoco. Empecé a tomarlo en la oficina porque hay muchos extranjeros en la agencia y suelen traer cafés que traen de misiones a las que fueron para trabajar o del país de donde vienen y lo comparten y es un descubrimiento cada vez. Tengo una predilección por los de Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica y algunos especiales de Yucatán en México. Qué sé yo, porque tampoco conozco otros, pero sí tengo un gusto por el café que se ha ido desarrollando en los últimos años. Bueno, este es de Colombia, a ver qué te parece. Nos lo regalaron los de Ganache. Gracias. ¿Lo primero que hiciste en Uruguay en el periodismo fue en El Observador? Casi. Yo hice la facultad acá, la licenciatura en comunicación de la ORT y de ahí, bueno, había que empezar a trabajar para ganar dinero y vivir. Y empecé consiguiendo notas para hacer en revistas como de entretenimiento, Sala de Espera, la revista de Lawn Tennis, esas cosas, ¿no? Entonces, que te compran una nota, te piden escribir sobre tal o cual cosa y te pagan ese artículo y más nada. Sí, o una especie de contrato mensual donde te dicen, bueno, producime una cantidad de X y con eso arranqué. Hasta llegar al Observador pasé por otras áreas que tenían que ver. Bueno, estuve en la Embajada de Canadá, en la parte de comunicación, de relaciones con la prensa, un poco por mi formación y ofrecían como pasantías. Y porque además Canadá, aparte de hablar inglés, también el francés, bueno, Sí, sirve mucho. Claro. Y ahí estuve un buen rato, fue interesante, fue un primer contacto con los medios uruguayos a través de, bueno, intentar difundir las actividades de la embajada, dar con la persona indicada dentro de las redacciones, preparar bien las actividades para que la prensa supiera de qué se trataba, establecer los contactos con los involucrados. Fue un primer acercamiento súper interesante. Después, en otro momento, llegué al Observador y fue para mí, así en Uruguay, la experiencia más enriquecedora. ¿Por qué? Porque trabajaba contigo en un suplemento. Pero no fue solo enriquecedor, fue otra cosa.
Bueno, no vamos a decir que fue demoledor tampoco. Tampoco, no, ahí va. No, para mí fue muy enriquecedor. Porque Cubrías espectáculos, mucha música. mucha música, también cada tanto cubría películas, rodajes de películas. Fue una época de 2007, 2008 en la que Uruguay había pasado a ser como escenario de muchos rodajes porque ofrece paisajes variados, tiene playa, tiene sierra, tiene palmeras, dunas, y ciudad. A veces habían rodado, creo que Blindness, La Habana, qué sé yo, hacen pasar todo tipo de lugares por Miami Vice. Por ejemplo, sí, también fue acá, claro. Entonces era muy ecléctico estar, digamos, uno trabajaba en esta sección y todos los días aparecía personajes y historias que no tenían nada que ver, y también era un espacio bastante donde teníamos bastante libertad, ¿no? Uno podía proponer historias sobre gente desconocida también, que estaba haciendo actividades interesantes y que valían la pena ser contadas. Y esa libertad me gustó mucho. Entrevisté músicos que por ahí no conocía todavía y descubrí con ese trabajo, otros ya los conocía, entonces para mí era como súper gratificante poder hablar con ellos. O alguno que dijera, qué bueno el día que pude hablar, más allá de cómo haya sido la nota después, ¿no? Pero, no sé, yo que sé, vino Gilberto Gil y te tocó, no recuerdo, alguno puntual que vos dijeras, me conmovió que logré hablar con fulano o con mengano. Recuerdo 2 o 3 así, a Lenine lo entrevisté varias veces, fui a algunas pruebas de sonido, incluso cuando él participó en un festival en La Pataya, que era su primer concierto en Uruguay, donde tenía muchísimos fans, entonces había como un fervor por verlo por primera vez que intenté transmitirle y que fue súper... fue lindo hablar con él por teléfono, verlo en vivo. Chico César, que es otro que yo aprecio mucho. Entrevisté a Drexler, entrevisté a Joshua Bell, que es ese violinista que bastante famoso. Mickey Rourke, lo perseguí durante un día y finalmente logré conversar con él. Estaba también, qué sé yo, otros actores. ¿Y cuán distinto es el trabajo en una agencia? Pues ese es el trabajo de periodista de planta, de redacción cotidiano, ¿no? Tener un área, cubrirla y tratar de averiguar lo que va a pasar, o tener un espacio de reflexión con alguien y demás. Pero una agencia que no escribe para que se imprima acá, sino que para que lo tome alguien en el mundo, ¿cuánto cambia? Es bien distinto. En Uruguay, acá en Montevideo, está la mesa regional de la agencia. Entonces, es donde se centraliza toda la información que es producida en las oficinas de América Latina y donde también se traduce lo que viene de América del Norte, de Estados Unidos y Canadá. El trabajo de acá es bien editorial, en el sentido en que tenemos que asegurarnos de que lo que mandan los productores se entienda, esté bien jerarquizado, que no le falte nada, y nosotros decidimos cuándo está publicable o no a medios, portales que publican automáticamente o a otros medios de comunicación como televisiones, radios y diarios. Es un poco el trabajo, sí, de edición, ¿no? de asegurarse de que el producto está publicable. No solo hay texto, acá hacemos también video. Se coordina toda la cobertura de la región en video, se preparan infografías también, que es otro formato súper interesante para poner de manifiesto, de relieve, datos, zonas, algunos elementos que por ahí en el texto quedarían perdidos. Y la edición de fotos también, que la región da... Muchísima imagen. Muchísimo. Pero además de todo eso, a vos te toca estar dedicada ahora a un área muy particular y que viene haciendo ruido hace mucho tiempo. Así como se habla mucho de las fake news, las noticias falsas, que en las campañas electorales además particularmente parece que se plantan más que en cualquier otra área, a vos te toca estar, digamos, que en la vereda de enfrente, sos una chequeadora de datos, o sea que sos la que combate las fake news en algún punto. Intentamos con un poco un escarbadiente porque... Sos demasiado. Hay una avalancha de mentiras y de contenidos basura que circulan en las redes sociales.
¿sí? ¿Y cómo, explícame, cómo alguien puede salir a saber qué agarras? ¿Todas las noticias para buscarle a ver si en algún punto tienen una mentira? ¿Cómo se define el objeto sobre el que trabajás y después cómo das esa pelea? Lo que nosotros verificamos son aquellos contenidos de calidad pobre que se comparten con una intencionalidad bien definida, aunque no está explícita. La intencionalidad de fomentar el racismo o el rechazo hacia el extranjero, la intencionalidad de ganar dinero con los clics, la intencionalidad de obtener votos para un candidato, ¿sí? Y en general el texto de las publicaciones tiene faltas de ortografía, está mal armado. Eso es como un primer indicador de un contenido. Acá hay algo raro. Sí. Uno debería detenerse a mirar un poco con unos segundos, ¿no? A ver, esto... Después, si son imágenes, dentro de las imágenes suele haber elementos que permitirían sospechar. Logos de la policía que no son los de Uruguay. Los del país que corresponde. Exacto. A veces es muy difícil saber porque lo que circula es verdadero, pero la leyenda es falsa. Entonces, nuestro trabajo consiste en ir al origen de esas fotos o de esos videos para restablecerlo. En realidad no es que desmintamos, sino que desmontamos una mentira. La desarmamos. Sos medio justiciera. ¿Detective? Está bien, vale, también. Porque no somos jueces. No decimos si está bien o si está mal. Lo que decimos es, nosotros le traemos las pruebas para que ustedes entiendan que esto no es lo que ustedes creen. Que con esto lo están queriendo engañar. Exacto. O lo están queriendo direccionar para un lugar. Exacto. Es interesante. Está muy bueno y es casi que infinito como la mentira existe desde el comienzo de la humanidad, digamos. Decías recién que una de las cosas que buscan es algo así como detectar, por ejemplo, si una publicación busca alimentar cierto tipo de discriminación o de xenofobia. Vos venís de otro país, llegaste en un momento muy particular, además, te viniste de Uruguay en junio de 2001, clavadito un año antes de que hubiera corralito, crisis económica, mucha gente quedándose sin empleo. ¿Qué encontraste en Uruguay? El pueblo ese que el uruguayo acá por el mundo dice, somos humildes, solidarios, buenos y trabajadores. ¿Encontraste gente que por la necesidad de la época era un poco más recelosa de que venís de otro lado, me vas a sacar el plato de comida de mi mesa? ¿Con qué te encontraste? Me encontré con gente muy generosa. Hay un puñado de personas en particular que me recibió como si me integraron a sus familias y realmente me arroparon. O sea, me encontré de ese lado con muchísima generosidad y al contrario, ningún rechazo. En la parte en la universidad donde yo tuve una beca además, que uno podría decir, bueno, las becas para los uruguayos. Yo, por muy francesa que fuera, no tenía medios para financiar mis estudios en una universidad privada del todo. Y aún así me ayudaron. La institución me ayudó y después, bueno, mi familia me ayudó también. Mis compañeros de estudio estuvieron muy presentes. Yo tuve a mi hijo, tengo un hijo que hoy tiene 16 años. Nació durante la carrera y había momentos en que había que juntarse a estudiar, había que hacer trabajos que requerían... ¿Y tú con un niño en brazos? Yo con el niño, ellos viniendo a casa para facilitarme, digamos, toda la parte de logística, o ellos, no sé, hubo realmente mucho compañerismo y hasta el día de hoy hay gente que sigue muy cercana a mí o que incluso cuidó a mi hijo si yo tenía que dar algún examen. O sea, realmente hubo una muy buena recepción. Y el hecho de que Uruguay estuviera en crisis, tal vez en ese momento por lo menos acercó a la gente. Mira. Yo siento eso, que había como, sin acciones solidarias, así como públicas, yo siento que había como un cierto... Una solidaridad. Vale, pero no para hacerlo algo público, ¿no? No para mostrar, sino la de ayudar. De verdad. Hablaste de Bruno, que tiene 16 años, está en quinto de liceo. Sí.
nació acá. Nació acá, es así, uruguayo. ¿Ya tenés ganas de que se vaya para Francia? No, no, o sea, Uruguay para él, o sea, Uruguay es su país. Ujú. A ¿Y mí el tuyo? También, también. Todavía no tengo la ciudadanía, pero es algo que me plantearé en algún momento. A veces me gustaría poder votar. Para poder votar hay que ser ciudadano, entonces es algo que en algún momento yo creo que me plantearé en serio, pero es el país de mi hijo, sin duda no le voy, él se va, él ya en algún momento se proyectó incluso con familia, hijos, casa, Todo. perro. Todo es tremendo. Te hizo sentir Sí, grande. sí me gustaría que viaje un poco para abrir la cabeza y ver qué se hace en otras partes, no forzosamente a Francia, que por ahí no pasa por un buen momento. Merci beaucoup. Un placer.